vamos a aprender. Bueno, mi nombre es Lucía Villarvarela. Yo soy jefa de servicio de mama y de ecografía en Diagnóstico Maipú. Así que vamos a empezar. ¿Qué es lo que se pide habitualmente para el diagnóstico mamario? Hay algunos estudios que son los más habituales y otros que se reservan para algunas necesidades puntuales. Yo se los voy a nombrar y vamos a ir recorriendo uno a uno para que ustedes tengan las nociones básicas de cómo se leen estos estudios, para qué se piden. Sobre todo los médicos generalistas es muy importante que sepan cuándo pedir cada estudio y cuándo no tiene sentido hacerlo. El primero es la mamografía. Hoy en día es importante, si uno vive en una ciudad, digamos, donde tiene la posibilidad de hacer una mamografía digital directa, siempre recomendar a su paciente esta modalidad. Y si no podemos, tenemos que usar un estudio analógico, tratar de que todo esté en óptimas condiciones, el revelado de los líquidos, para que podamos sacar una imagen de calidad. La ecografía mamaria, la mamografía de energía dual o mamografía con contraste, es algo que estamos utilizando en la Argentina ya. Nosotros tenemos pacientes, digamos, con este estudio, que tenemos posibilidad de hacerlo. También se puede hacer en la ciudad de La Plata, en Córdoba y en el resto del mundo ya se utiliza ampliamente. La resonancia magnética, que es muy importante que para el estudio de mama sepamos que el resonador siempre debe ser cerrado. Si la paciente es claustrofóbica no puede hacerse resonancia mamaria. Lo que nosotros indicamos en esos casos es la mamografía con contraste. Y la bobina que se utilice para el estudio de resonancia de mama tiene que ser dedicada. Yo después les voy a mostrar una foto. No sirve hacer resonancia de mama con la bobina de hombro, hacer una mama, después hacemos la otra. Siempre es bilateral y con bobina dedicada. Y por último, lo que es el intervencionismo, que son todos los estudios para hacer biopsias o marcaciones cuando la paciente tiene una indicación puntual. Vamos con las indicaciones. La mamografía digital. ¿Qué es lo que dice la Sociedad Argentina de Mastología? La mamografía es el estudio que en todo el mundo está comprobado que baja la mortalidad por cáncer de mama. Es un estudio que se considera de screening. Es decir, la paciente no tiene que tener sintomatología para tener la indicación de la mamografía. Es un estudio que debe hacerse en forma anual a partir de los 40 años a todas las mujeres que sean asintomáticas. Cuando la paciente tiene antecedentes de cáncer de mama en familiares de primer grado, madre o hermana, la recomendación de la sociedad es realizar la primera mamografía 10 años antes de la edad de detección del cáncer de ese familiar. Es decir, si uno tiene un familiar que ha tenido cáncer de mama, una madre a los 45, la recomendación para esa mujer es que haga su primera mamografía a los 35 años. Esto es lo que es la mamografía bilateral. A ver si ven, si ustedes ven el mouse que ven acá, ¿no? Sí. La mamografía bilateral idealmente es con prolongación axilar. Esta es la que nosotros llamamos la incidencia medio lateral. Por convención, siempre la mama izquierda la ponemos en espejo con la mama derecha. Y estas son lo que nosotros llamamos las incidencias de frente o cráneo caudales. También la izquierda y la derecha. ¿Por qué las ubicamos de esta manera? Si uno tiene la posibilidad de mirarlo en una estación de trabajo o en un monitor de alta resolución, habitualmente los programas acomodan así la mamografía. Si uno tiene placas y tiene un negatoscopio, debe hacer lo mismo, debe colocar los dos frentes en espejo y los dos perfiles en espejo. ¿Por qué es esto? Porque nosotros de esa manera vamos a observar bien lo que es la simetría entre ambas mamas. No siempre una mama es un espejo perfecto del otro, por eso lo que es en esta especialidad la importancia de pedirle a la paciente que traiga los estudios anteriores, si los tiene.
¿Por qué? Porque hay pacientes que a lo mejor tienen más glándula en el cuadrante superexterno de una de las mamas, por ejemplo, y eso no es patológico, siempre lo han tenido así. Cuando uno puede observar que hay estabilidad en el tiempo, le resta valor patológico a ese hallazgo. Y la interpretación va a ser diferente si eso antes no lo tenía, y uno puede interpretar que es una simetría nueva que tiene esa paciente y va a tratar de investigar un poquito más. Lo que es fundamental en los servicios de mama es que nosotros trabajemos en conjunto los médicos con los técnicos. En la Argentina la mamografía habitualmente la toma el técnico y el que le informa es el médico. Hay ciertas indicaciones que hay que darle a la paciente para que la paciente se sienta tranquila. Es un estudio que genera mucha ansiedad. Hay pacientes que vienen con mucho temor, que postergan el inicio de su mamografía por temor al dolor, por todo el mito que hay de que es tremendo, que es como apretarse con la puerta de la heladera, en fin, hay chistes, hay de todo, obras de teatro de esto. Y nosotros tenemos la obligación de calmar a esa paciente, de explicarle en qué consiste el estudio y la forma en que la técnica trate a esa mujer o a ese hombre, porque también a veces hay que hacerlo en los hombres, va a dar toda la diferencia para que pueda relajar lo más posible el músculo pectoral y podamos obtener una buena imagen y evaluar toda la glándula. Fíjense que en la incidencia mediolateral siempre nosotros vamos a obtener la visión del músculo pectoral y los ganglios de la axila. Por eso es que esto siempre está incluido en la mamografía. Si nosotros ven que esta línea ustedes tienen con esta inclinación convexa, si ustedes vieran esta línea al revés, cóncava o incluso muy recta, con pliegues, quiere decir que la paciente está tensa y probablemente hay parte de la mama que no estemos incluyendo. Cuando nosotros vemos el pectoral de esta manera, sabemos que la paciente está relajada y la placa es de mejor calidad. Otra cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando evaluamos una mamografía es que la técnica no nos haya cortado parte de la glándula. ¿Cómo sabemos que a lo mejor hay parte del tejido que no está incluida en la placa? Bueno, una de las cosas que tenemos que evaluar es siempre, después ven que esto es un poquito, digamos, lo que es más radiodenso es la glándula y lo que es la grasa se ve más oscuro. Siempre tenemos que tener visibilidad de grasa en el plano posterior. Eso quiere decir que la técnica traccionó lo suficiente para que nosotros podamos estar evaluando todo el tejido. ¿Qué pasa si nos queda una parte que no podemos ver y si ahí la paciente tiene un cáncer, nosotros no lo vamos a ver? Así que es súper importante insistir para que las técnicas tomen buenas placas. Y si nosotros vemos que hay algo que falta, bueno, hablar con la paciente, volverla a ingresar al mamógrafo y repetir la incidencia. En el caso del frente, en un 40% de los casos podemos ver el pectoral posterior, lo cual nos asegura también que llegamos bien hacia el plano posterior. Sin embargo, no es una obligación verse el pectoral. Hay pacientes que por más que esté bien ubicada la glándula, no lo vamos a ver. Lo que sí tenemos que ver es la grasa a nivel posterior. En general, en las incidencias de perfil podemos ver casi 1 centímetro más de tejido que en las de frente. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta en la mamografía es que el pezón, fíjense que esta es la estructura del pezón, tiene que estar proyectado hacia afuera. ¿Qué pasa si nosotros descuidadamente tomamos la mama con el pezón hacia adentro rolado? Va a quedar como si fuera un nódulo proyectado dentro del parénquima mamario. Eso es muy desprolijo, a veces el radiólogo lo puede detectar, pero el médico que recibe el estudio tiene que, digamos, no tiene por qué saber y estar súper entrenado, y eso a veces nos genera, digamos, estudios después con devolución para hacer una magnificación, una ecografía, y en realidad una estructura del pezón. Si por algún motivo esa mama no puede tener la proyección del pezón hacia afuera, porque la paciente a veces está operada, la mama ya tiene una distorsión, lo que debemos hacer es colocar un perdigón pequeñito, metálico, con una cinta, y entonces después nosotros sabemos que ese perdigón en realidad corresponde al pezón y nosotros lo aclaramos en el informe.
En algunas instituciones van a ver que aparecen como hilos metálicos también proyectados dentro de la glándula, y en otras directamente el radiólogo lo informa. Eso es porque hay veces que se marcan también en la piel las cicatrices que tienen las pacientes de cirugías previas, para que uno esté seguro que la distorsión que se ve subyacente a ese hilo corresponda a la cicatriz y no a algo nuevo. Y lo mismo se puede hacer con las lesiones palpables. Cuando algún paciente dice que tiene alguna lesión palpable, que se toca un nódulo, muchas veces la técnica lo marca con un perdigón para ayudarlo al médico y que después los hallazgos sean, digamos, más fáciles de correlacionar. Bueno, esto sería entonces lo que es la mamografía bilateral. Nosotros a partir de esto muchas veces tenemos que hacer incidencias adicionales. Habitualmente si el médico derivante no lo pide y nosotros no tenemos una duda, con esto es suficiente. Otras veces, por algunos tipos de pacientes, por ejemplo, que tengan pectum excavatum, que tengan alguna mama operada, nosotros de entrada vamos a pedir alguna incidencia adicional. Puede ser tomar un poquito más interno, puede ser algo en la axila, rotarlo. Hay muchas incidencias adicionales que nosotros muchas veces utilizamos para tener una mejor capacidad diagnóstica. Acá les traje para mostrar lo que es la densidad mamaria. Si algunas reciben un informe de una mamografía donde nosotros le informamos ACR, A, B, C o D, esto significa que les estamos informando, dando la información de cuál es la densidad mamaria de esa paciente. La densidad mamaria implica, digamos, lo que ustedes ven en la foto, ven como gradualmente la paciente A es prácticamente una mama con un componente adiposo predominante. Estas mamas por mamografía son bastante, digamos, amigables para hacer diagnóstico, porque ustedes piensen en un nódulo muy pequeño, en esa mama enseguida lo vamos a detectar. Cuanto mayor proporción de glándula tiene la paciente y menor de grasa, nos acercamos al tipo D. Ese tipo de mama, que es la famosa mama densa, ¿qué tiene? Tiene menor sensibilidad diagnóstica en la mamografía. ¿Por qué? Porque si yo tengo un nódulo pequeño, en esa cantidad de glándula muchas veces queda enmascarado y no lo vamos a ver. Por eso es que en las mamas densas, hoy en día está indicado que el radiólogo lo informe y generalmente el médico derivante le va a pedir también una ecografía mamaria complementaria. Porque ahora lo vamos a ver, la ecografía va a poder visualizar si hay algún nódulo que la mamografía no detectó. Además de tener menor sensibilidad diagnóstica a la mamografía, las mamas densas tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama. Por eso, en general, se recomienda hacer el combo mamografía y ecografía mamaria en estas pacientes cuando ya uno sabe que tiene una mama densa. Habrán oído hablar de la técnica de Eklund. ¿Cuándo hacemos la técnica de Eklund y qué es la técnica de Eklund? Las pacientes que tienen implantes mamarios, como ustedes ven acá, ¿cómo se ve la prótesis en la mamografía? De esta manera. La prótesis en nuestro país, en su gran mayoría, son de silicona. Y la silicona se ve muy radiodensa, así blanco brillante en la mamografía. Y la situación de la prótesis puede ser retroglandular, cuando está por delante del músculo pectoral, que no es este caso, o retropectoral, como es esta foto, donde ustedes ven que está colocada la prótesis por detrás del músculo, tanto en el frente como en el perfil. Si bien la prótesis retropectoral nos permite, es más sencillo para nosotros evaluar el parénquima, fíjense que nosotros lo tenemos todo como apelotonado cuando tomamos la mama en su totalidad, como tienen en este esquema, como es un frente habitual. Entonces, ¿qué pasa con las pacientes con implantes? La mamografía bilateral no es suficiente para evaluar el parénquima. Si ustedes hacen una orden, tienen que pedirle con técnica de Eklund. ¿En qué consiste esta técnica? Acá tienen el esquema, es la técnica, esta es la mano de la técnica, desplaza el implante hacia atrás y nosotros solamente comprimimos la parte del parénquima.
Y la imagen en esta misma paciente que obtenemos es esta. Fíjense la diferencia, cómo se ve mucho mejor el tejido, podemos ver también el plano posterior y hacer un diagnóstico como corresponde. ¿Siempre se va a ver todo el tejido mamario en pacientes con prótesis? La verdad es que no. ¿De qué va a depender? Bueno, va a depender del tamaño del implante. No es lo mismo un implante de 250 mililitros que uno de 600. Va a depender de si esa prótesis está o no está encapsulada. ¿Qué es encapsulada? Cuando la cápsula fibrosa que hace el organismo alrededor del implante está endurecida, entonces nosotros, por más que intentemos hacer una técnica de ECLUM, es difícil desplazar y en esas pacientes nos quedan sectores de glándula que no podemos evaluar. En otros casos no es así, pero bueno, no hay una regla, cada mujer es única y nosotros intentamos tomar la mayor cantidad posible de parénquima. Hay otros tipos de prótesis, como son las prótesis de solución salina, que tienen el mismo tratamiento. Y después en nuestro país, lamentablemente, todavía vemos pacientes que tienen inyección de silicona libre. Eso lo habrán oído nombrar, es una práctica absolutamente prohibida, pero que se hizo, digamos, bastante habitual hace unos años, lamentablemente también en mujeres, porque esto a lo mejor se ve más en travestis, otro tipo de población, pero nosotros tenemos pacientes que tienen silicona libre, es muy frecuente en las cárceles también, y en estas pacientes la mamografía no sirve para diagnóstico. La única posibilidad de descartar un cáncer es con una resonancia magnética con contraste. Bueno, acá les traigo para que ustedes vean un poquito cómo nosotros evaluamos las prótesis y la glándula en esas pacientes. Acá es lo que yo les mostraba, cómo se ve en mamografía. Fíjense que el pectoral en este caso está por delante. Acá tenemos el implante, este es el esquema anatómico. Nosotros lo podemos evaluar con mamografía, también lo podemos evaluar con ecografía. Fíjense, el implante en eco se ve anecoico, con la misma ecoestructura que el agua prácticamente, y podemos ver bien todo su contorno. En este caso está colocada por detrás del músculo pectoral. Y también las podemos evaluar por resonancia, que es el estudio de elección para evaluar las rupturas de las prótesis. Este es un estudio de P2, donde la prótesis de silicona se ve con esta intensidad de señal. Fíjense que bien se ve la anatomía, el pectoral y lo que es la glándula. En el caso de los implantes retroglandulares, vamos a ver diferente. Vamos a ver la glándula, la prótesis por detrás de la glándula y luego recién el músculo pectoral. Entonces en la mamografía siempre miramos la de perfil porque es más fácil de evaluar el músculo. Fíjense cómo el músculo pectoral se va por detrás del implante y lo tenemos acá bien radiodenso y luego la glándula. Lo mismo en la resonancia, acá tenemos lo que es la glándula, el implante, este tenía un poquito de líquido, y el pectoral. Y en la ecografía lo mismo. Ahora después vamos a mostrar una prótesis rota para que ustedes vean cómo se ve. ¿Tienen alguna duda de la mamografía que me quieran preguntar antes de seguir? ¿Vamos bien? Bueno, pasamos a la ecografía mamaria entonces. ¿Cuándo se debe pedir la ecografía? Según la Sociedad de Mastología. Así como yo les dije que la mamografía era un estudio que estaba indicado de screening y que baja la mortalidad por cáncer de mama, en el caso de la ecografía no es un estudio de screening, a pesar de que se pida a veces como tal. La ecografía no es una indicación en las pacientes jóvenes porque todavía no les toca la mamografía. No, eso no está comprobado que disminuya la mortalidad por cáncer de mama. Sí hay que pedir una ecografía. La Sociedad de Mastología recomienda antes de los 35 alguna como control, pero no para hacerla todos los años. En el caso de las mamas densas, sí recomienda hacer la ecografía y en todos los casos que haya algún síntoma o alguna anormalidad en las mamas que haga que nosotros queramos ver si a lo mejor un nódulo palpable corresponde a un nódulo sólido o a un nódulo quístico, o si la paciente tiene alguna mastitis, algún síntoma de inflamación. Son casos puntuales para poder resolver, pero no como un estudio de screening.
La ecografía obviamente es un estudio que no tiene radiación, se puede hacer en todas las pacientes, aún embarazadas, y también en las pacientes menores de edad. La ecografía se hace con los equipos, digamos, que se usan para ecografía general, nada más que necesitamos tener un transductor de alta frecuencia. El transductor se llama lineal. Creo que si habrán visto ecografía, la ecografía depende el órgano a evaluar, nosotros vamos a elegir un tipo de transductor. Para lo que es mama, necesitamos un transductor parecido al de tiroides, digamos, para tejidos superficiales y que nosotros podamos modificar la frecuencia de ese transductor para poder ver desde la piel hasta el pectoral. Esta es una imagen de ecografía de mama donde nosotros vamos a evaluar varios planos. Este es el plano de la piel. Siempre hay que evaluar la piel porque hay, digamos, tumores de mama que pueden ser muy superficiales o a veces son lesiones de piel como quistes sebáceos o, digamos, distintos procesos cutáneos que pueden simular un cáncer de mama, porque ustedes saben que hay una forma que se llama inflamatoria que a veces aparece con algo similar a una infección. Después acá tenemos la grasa y el tejido mamario y en este plano tenemos el músculo pectoral. Cuando ustedes hacen una ecografía mamaria tienen que fijarse que el seteo del equipo sea tal que uno vea todos los planos. A veces que uno encuentra fotos donde termina acá, está sumamente ampliado y uno no ve el músculo pectoral. Entonces, la verdad que ahí dudamos de que si el médico que hizo el estudio estaba realmente viendo el plano posterior o no lo estaba haciendo. Así que es muy importante que nosotros hagamos un registro como radiólogos de lo que estamos evaluando, de al menos una foto por cuadrante y después de los hallazgos patológicos. Bien, les voy a decir dos palabras de lo que es la mamografía de energía dual, que es la mamografía con contraste. ¿Qué es este estudio, digamos? Es una mamografía que combina lo que es la mamografía de baja energía o común, que nosotros vemos que habitualmente tenemos un rango de kilovoltaje que no supera los 45 kilovolts, y otro tipo de mamografía con alta energía, es decir, con kilovoltaje alto. ¿Por qué combinamos las dos? La mamografía con contraste lleva la inyección de iodo, y lo que nosotros vamos a intentar ver, al igual que en una tomografía, es si alguna estructura realza con ese iodo. Si nosotros, a diferencia de la tomografía, que ustedes sabrán que primero en las tomografías con y sin contraste se hace un estudio sin contraste, se inyecta al paciente y luego se hace el barrido con contraste. En el caso de la mamografía no es la misma dinámica, sino que nosotros inyectamos a la paciente antes de comenzar el estudio y después le hacemos las placas. En el mismo momento le hacemos el frente derecho de baja a alta energía, el izquierdo alta y baja. ¿Por qué? Porque en realidad cuando nosotros, aunque tenemos el iodo presente en el tejido, si no lo vemos con alto kilovoltaje, el iodo no se ve y después podemos igual hacer la recombinación como ahora les voy a mostrar. En este caso, por ejemplo, nosotros, esta es la mamografía ya hecha, la reconstrucción, la recombinación. Fíjense que la parte anatómica ya no la veo, sino que solamente me va a mostrar las estructuras que toman el contraste. El principio básico en el que se basa esto es que los tumores por la angiogénesis, el cáncer de mama, va a tomar contraste en su gran mayoría. Algunas lesiones benignas también lo hacen y ahí después tenemos la disquisición de diagnóstico, pero es muy útil este estudio para lo mismo que se usa la resonancia magnética, nada más que es mucho más barato y más accesible en los servicios de mama sin necesidad de tener un resonador en la institución. Acá está lo que yo les decía del iodo. Nosotros inyectamos sin comprimir la mama. El contraste es el mismo que tomografía, con un flujo de 3 mililitros por segundo, por lo cual usamos bomba de inyección. Y acá está la diferencia de lo que es la baja y la alta energía. La de baja es muy parecida a la mamografía convencional. No les voy a dar todo lo técnico porque me parece que no hace a esta clase. Y no vamos a ver el iodo en estas tomas.
En cambio, la de alta energía usamos alto kilovoltaje mayor a 45, por lo cual el diodo lo vamos a visualizar. Acá les puse un esquema de más o menos cuánto tarda un estudio, no supera los 7 a 10 minutos. La inyectamos habitualmente a la paciente en el vestidor. Después de 2 minutos ya comenzamos a hacer la placa cráneo-caudal. Hacemos la de baja y la de alta energía y así seguimos con el resto de la mamografía. La paciente prácticamente no se da cuenta de la diferencia con una común. Y después le sacamos la agujita, la dejamos esperando un poquito para asegurarnos que no tenga una reacción y después ya se puede retirar. Acá les muestro qué es lo que hace el equipo para obtener la imagen de sustracción. Primero acá tenemos la imagen de alta energía donde vamos a ver la concentración de yodo y el parénquima mamario todo junto. Tenemos la de baja energía que es la que ve la anatomía y el yodo no va a estar presente. Y lo que hace el equipo es restarle una a la otra, con lo cual lo único que va a quedar visible es la estructura que realza con el contraste. La foto C, digamos, no es diagnóstica para ver, por ejemplo, microcalcificaciones u otros hallazgos que nosotros tenemos que encontrar en las mamas, pero sí nos sirve para ver específicamente lo que realza. Acá les muestro un caso, por ejemplo, una mamografía 2D común. Fíjense que es un tejido ACR-C, en este tenemos glándula y en la parte externa tenemos un nódulo, pero realmente ven que no está bien definido, el tejido es denso, a veces lo enmascara. En cambio, con el contraste, fíjense que no queda duda que eso es un nódulo, lo que está por delante también. Y cuando le hicimos la ecografía dirigida terminamos el diagnóstico, es un nódulo con contornos no definidos y eso después directamente es con VIRAD 5 para biopsia. Acá tenemos otro caso. Esta es una mamografía digital convencional. ¿Cuál es la dificultad en esta mamografía? Fíjense que es una paciente que ya tuvo una cirugía previa. Entonces, en la mama izquierda no vemos nada que nos llame la atención. En la mama derecha tenemos esto que es la cicatriz. Fíjense que la cicatriz en la imagen es bastante espantosa. Es espiculada, es de alta densidad. Uno cuando la palpa, la paciente era dura esa zona. Las cicatrices en ecografía son difíciles de evaluar porque con la fibrosis nosotros vemos todo hipoecoico. Entonces, ¿cuál es la duda del mastólogo? ¿Esta es una cicatriz simple o es una recidiva de cáncer de mama que tuvo hace 4 años? Bueno, ¿qué hacemos en estos casos? Uno es la mamografía con contraste. Fíjense que la cicatriz no toma para nada contraste, con lo cual nos quedamos totalmente tranquilos que esa es una cicatriz normal. Y si lo que ven, no sé si llegan a ver en el ojo, acá ven 2 pequeños nódulos que son, a diferencia del que yo les mostré anterior, son de bordes, de márgenes bien definidos, son ovales, digamos, tienen aspecto de benignidad en la mamografía. Le hicimos la ecografía dirigida y comprobamos que eran 2 nódulos benignos, eran fibroadenomas en el tiempo, no modificaron. Bueno, la resonancia. Acá les hablaba yo de cómo es el resonador de mama, siempre cerrado, por la resolución que necesitamos, no sirve el abierto. Y la bobina tiene que ser dedicada a mama. La paciente para resonancia va boca abajo. Las mamas van en estas aberturas, van péndulas, y es muy importante acomodar a los pacientes correctamente la bobina, así como lo vimos en la mamografía, porque si la mama queda con compresión, queda tocando abajo, nos va a dar después algún error cuando nosotros hagamos la interpretación. Así que también en la resonancia es muy importante hablar con el técnico, con el médico residente a cargo, o nosotros mismos si estamos en la consola, ir a verificar que la posición de la paciente sea la correcta antes de comenzar. Hoy en día las resonancias tienen un tubo muy amplio, tienen espejos, entonces la verdad es que la paciente con una buena explicación y contención habitualmente tolera el estudio. ¿Cuánto tarda una resonancia mamaria?
Si la paciente no tiene implantes y no tenemos que hacer secuencias específicas para evaluar las prótesis, habitualmente tarda entre 20 y 25 minutos. Si nosotros queremos también evaluar las prótesis de mama, el estudio se prolonga a 40-45 minutos. Por eso yo les decía que la mamografía con contraste tiene la ventaja de que el estudio se hace en 7 a 10 minutos. ¿Qué pasa en nuestro país? ¿Por qué no hay tantas mamografías con contraste y hay tantas resonancias de mama? Bueno, la explicación es que las entidades cubren la resonancia de mama y no cubren la otra. Con lo cual, si el paciente paga su obra social y le cubre la resonancia, y bueno, se aguanta los 45 minutos, salvo que sea claustrofóbico y prefiera hacerse la resonancia. Bueno, ¿cuándo solicitamos con gadolinio y cuándo sin gadolinio? Esto es muy importante que lo sepan como médicos generalistas. La resonancia sin gadolinio solamente la usamos para evaluar si una prótesis mamaria está rota o no está rota. No sirve para evaluar parénquima. Si nosotros recibimos un pedido de resonancia mamaria sin contraste y la paciente no tiene implante, directamente la mandamos de vuelta a hablar con su médico porque no le hacemos el estudio. Cuando nosotros queremos evaluar el parénquima, siempre tiene que ser con gadolinio. Esto es muy importante. Les voy a repasar rápidamente las indicaciones de la resonancia de mama. Unas son pacientes que ya sabemos que tienen cáncer. ¿Por qué les podemos pedir resonancia? Una es la estadificación prequirúrgica. Nosotros en la estadificación queremos evaluar el tamaño que tiene ese tumor, la distancia que tiene al pezón, la distancia que tiene al pectoral y saber si tiene lesiones que son, digamos, multicéntricas, multifocales o contralaterales. A veces en los pacientes con tumores de mama muy grandes, la mamografía nos limita un poco, no podemos llegar a ver bien la relación con otras estructuras del tórax y el cirujano, lo que es la resonancia, como se ve todo el tórax, ayuda a poder planificar la cirugía. El carcinoma oculto con metástasis axilares, ¿qué significa esto? Es una paciente que debuta con un ganglio axilar habitualmente palpable o se ve en la ecografía, es un ganglio patológico en la imagen, nosotros lo biopsiamos y nos viene positivo para un tipo de cáncer de mama. Pero la mamografía y la ecomamaria nos da normal, la palpación normal. ¿Qué hacemos con esa paciente? Bueno, la primera es hacerle una resonancia o una mamo con contraste, porque a veces hay lesiones que están ocultas y con la inyección de contraste nosotros las podemos visualizar y podemos biopsiar. Otra indicación es cuando tenemos una paciente que en vez de ir a cirugía va primero al tratamiento neoadyuvante. Entonces, lo que nosotros hacemos con la resonancia es evaluar la respuesta de esa paciente al tratamiento. ¿Y cuál es el objetivo de evaluar la respuesta? Si nosotros vemos que después de un ciclo, después de 2 ciclos de quimioterapia, el nódulo o el tumor está exactamente igual, probablemente ese esquema no sirva para esa paciente y podamos indicarle al oncólogo de hacer alguna variante o de pasar directamente a la cirugía. Hay pacientes que tienen una respuesta completa al tratamiento, el tumor no lo vemos más, siempre por eso se coloca un clip cuando se hace una punción para poder localizar dónde estaba ese tumor y en el caso de que desaparezca en los estudios de imágenes, saber dónde estaba primariamente. La otra indicación en las pacientes con cáncer es los márgenes comprometidos. Cuando una paciente va a cirugía y el margen en el estudio de la pieza está comprometido, nosotros hacemos resonancia para tratar de ayudar al cirujano a mostrarle dónde está la lesión que quedó en la mama y que pueda reoperar esa paciente. Pacientes que han tenido cáncer, la mama operada y irradiada, como el caso que yo les mostré, cuando hay alguna duda de que la cicatriz pueda en realidad ser una recidiva, con la resonancia o con la mamografía con contraste, nosotros podemos descartar eso y quedarnos tranquilos que corresponde a una cicatriz.
Y las pacientes con posibilidades de tener cáncer, los screening en la población de alto riesgo. La resonancia no se hace de rutina como la mamografía, pero sí en las pacientes que tengan un riesgo medido mayor al 20%, ya sea porque tengan estudios genéticos, antecedentes familiares o algunos tipos de poblaciones que tienen un riesgo alto de cáncer de mama, tienen la posibilidad de hacer un screening con una resonancia anual. Y por último, las dudas mamográficas y ecográficas. Esta es una indicación que habría que reservarla para casos puntuales, cuando nos puede resolver y ayudar. Y por último, los pacientes con implantes, como les dije anteriormente, porque la resonancia es el mejor estudio para evaluar sobre todo la ruptura intracapsular, que ahora les voy a mostrar cómo se ve, porque en la mamografía la ruptura intracapsular no tiene ningún tipo de diferencia con la prótesis sana. ¿Cómo nosotros informamos? Esto es muy básico, pero para que ustedes sepan la nomenclatura de la resonancia, nosotros podemos ver focos cuando son lesiones que son menores a 5 milímetros y son tan chiquitas que no podemos decir si tiene un margen circunscrito o un margen irregular. Las lesiones tipo masa son las que nombramos como nódulos en la mamografía, son digamos, lesiones que ocupan espacio y tenemos toda una nomenclatura para describirlas. Y por último, las lesiones no masa. Son justamente, como dice el nombre, lesiones que no son un nódulo, pero nos llaman la atención como diferentes al tejido fibroglandular normal de la paciente. Tienen distintos patrones y hay algunos tumores de mama que se manifiestan generalmente con este tipo de lesión, como son los carcinomas lobulillares, que no nos dan un nódulo, sino que nos dan un realce que es patológico, pero que nos forma una lesión redondeada. Y muchas veces, en vez de palparse como un bulto, se palpa como mayor densidad o directamente no se palpa, lamentablemente. Bueno, vamos a ver algunos casos para que ustedes puedan tener idea de cómo se ven las imágenes y preguntar si necesitan. Esta es una mamografía bilateral, ¿sí? Tenemos el frente, tenemos las incidencias mediolaterales. ¿Qué nos encontramos con esto? Y parece que le tiraron las bolitas de los chicos adentro de la mama. Es complicado cuando uno tiene este tipo de tejido, porque si uno de esos nódulos es un nódulo maligno y el otro es un quiste, por la mamografía nos parecen todos iguales, quedan todos enmascarados. Así que este tipo de paciente sería uno de los casos que yo les dije antes de informe con mama densa, nódulos bilaterales y recomendamos una ecografía. En la ecografía, fíjense cómo nosotros muy simplemente podemos diferenciar, ir midiendo cada uno de esos nódulos y podemos ver si son de líquido, como era en este caso. Los quistes pueden ser, digamos, a veces anecoicos totalmente, es decir, van a ver negro. Siempre tenemos que fijarnos que la pared del quiste sea bien finita, inexistente, menor a 2 milímetros. Fíjense el refuerzo posterior que tienen habitualmente los quistes y en ocasiones los quistes tienen contenido espeso. ¿Ven estos pequeños ecos internos? Son como cristalitos de colesterol. Igualmente tenemos pared fina, tenemos refuerzo posterior, es un quiste también, y nosotros de esto nos quedamos tranquilos que no corresponde ninguno de ellos a un nódulo sólido. Si encontráramos uno que sí lo es, nos fijamos en los contornos y de acuerdo a eso tenemos una categorización para poder decirle al médico derivante el nivel de sospecha de esa lesión. Acá les muestro otro caso, por ejemplo. Esta también es una mamografía bilateral. Fíjense lo que yo les decía de densidad mamaria. La densidad mamaria en esta paciente es tipo ACR-A. Entonces, ese nódulo que tiene en el cuadrante superexterno de la mama izquierda, en la paciente anterior, seguramente nosotros no lo veíamos. Pero en esta paciente prácticamente como que nos saluda, por así decirlo, ¿no? Es difícil no verlo. Es una imagen nodular con contornos espiculados y en esta paciente no necesitamos siquiera una ecografía para saber que esa lesión es sospechosa y que hay que biopsiar.
Acá tenemos otro caso, no sé si lo van a poder ver desde lejos, yo les traté de hacer una ampliación. Esta paciente, estas son incidencias de cráneo caudales. Fíjense lo que yo les decía, la importancia de poner en espejo. Esta es una mama con una densidad ACR-B, no le vemos ninguna lesión nodular, pero nos llama la atención todas estas imágenes puntiformes que son microcalcificaciones. Hay pacientes que tienen microcalcificaciones difusas, bilaterales, simétricas, que si nosotros las vamos controlando en el tiempo, vemos que son de tipo benigno, si es que son redondeadas. Pero en esta paciente, la mama izquierda no le vemos prácticamente nada, algunas solamente aislada, y en la otra mama vemos esto. Fíjense que este tipo de calcificaciones, que son heterogéneas, que son diferente su forma, diferente su densidad, son microcalcificaciones sospechosas. Estas microcalcificaciones no se palpan, no se ven en la ecografía habitualmente, por eso es que la mamografía es el estudio de elección. Es el único estudio que ve las microcalcificaciones. La resonancia tampoco lo puede ver. Y en este caso, digamos, no nos hace falta ni siquiera magnificar. En otras oportunidades, si el grupo es muy pequeño, pedimos una magnificación para ver mejor la forma. Y son calcificaciones sospechosas. Acá les traigo cómo se ven otra mamografía con implantes. Esta paciente tiene implantes protésicos que son retropectorales y fíjense ahí donde yo les puse la flecha, que a diferencia de las imágenes que les mostré antes, el contorno de la prótesis no es liso. Acá tenemos algo que es de alta densidad y que está por afuera del contorno del implante, ¿sí? Entonces, así es como se ve la ruptura extracapsular. Las rupturas de las prótesis pues, tenemos dos tipos. La intracapsular es cuando se rompe la membrana de fábrica, digamos, la silicona sale hacia afuera, pero nosotros tenemos la cápsula fibrosa, que es la que hizo el organismo, que lo contiene. Con lo cual nosotros no vemos ninguna alteración de la forma. Cuando la cápsula fibrosa tiene una fisura, la silicona empieza a salir por afuera de esa cápsula y ahí es cuando nosotros la vemos en la mamografía de esta manera, con una intensidad de señal bien típica de silicona que está por fuera del contorno de la prótesis. Acá tenemos otro caso, fíjense, esta paciente tiene también implante retropectoral y el contorno es completamente liso, pareciera que es normal. Pero cuando nosotros le hacemos la ecografía, si se acuerdan de la imagen anterior, en vez de ser un contenido de la prótesis totalmente anecoico y homogéneo, tenemos esta imagen con ecos internos. Tenemos que en vez de tener una línea trilaminar, que es la habitual de la membrana, tenemos una parte acá flotando en el gel. Y en el caso de esta paciente también le hicimos resonancia, fíjense, esta es una secuencia T2, el implante derecho es totalmente normal, fíjense la intensidad de señal homogénea y la cápsula como una línea negra que la rodea. En cambio la prótesis izquierda ya no vemos esa membrana en forma homogénea y tenemos el signo de Linguini, que se le llama cuando ya la membrana está rota y está flotando dentro del gel. El gel solamente está contenido por la cápsula fibrosa. Esta es una ruptura intracapsular y por eso no se visualiza en la mamografía. La paciente puede convivir con las rupturas intracapsulares, no es una indicación urgente de recambio, a veces por años, y sobre todo en nuestro contexto económico donde a lo mejor no tienen dinero para cambiarlo, no es una urgencia. Acá les traigo otro caso. Esta es una mama densa, ACR-D. Fíjense que tiene una gran proporción de tejido glandular y nosotros acá lo que ven ustedes es un pequeño clip porque tenía un grupo de microcalcificaciones que biopsiamos y vino un resultado de anatomía patológica y carcinoma ductal con microinvasión. Nosotros acá, digamos, le hicimos ecografía, no había ningún nódulo y la realidad es que la paciente tenía antecedentes
el oncólogo quería ver la extensión de esa enfermedad. Entonces le pidió resonancia. Fíjense lo que es la resonancia de esta paciente. Estas son las secuencias de sustracción, nosotros anulamos todo el tejido y solamente persiste la parte de realce patológico. Fíjense la diferencia entre ambas mamas y cómo la lesión de esta paciente era mucho mayor, abarcando, acá se ve bien el patrón, ven, ductal, con una dirección triangular hacia el pezón, y el compromiso era mucho más extenso que lo que se veía en mamografía. Sin embargo, la mamografía fue suficiente para detectar microcalcificaciones y poder hacer la biopsia. Bueno, de mama creo que les mostré un panorama general. Les voy a dar, antes de terminar, algunas palabras de lo que es la ecografía transvaginal. La eco transvaginal, al igual que la mamaria, no es una ecografía que se deba pedir como rutina y que baje la mortalidad y que ayude a detectar el cáncer de ovario en las pacientes. La ecografía transvaginal se hace con la sonda que tienen acá en la foto. Nosotros siempre ponemos un profiláctico enfrente de la paciente con gel y se puede hacer en cualquier mujer que haya tenido relaciones previamente, porque no hacemos ni en pacientes discapacitadas ni en pacientes vírgenes este tipo de ecografía. La ecografía transvaginal, ¿por qué es de elección en relación a la otra, a la que se hace por vía abdominal? Tiene muchas ventajas. Una es que nosotros no dependemos del tipo físico de la paciente. Si la paciente es obesa, si la paciente tiene mucho aire en el intestino, que el aire es enemigo de la ecografía, no nos permite ver. En cambio, la ecografía transvaginal, como ustedes ven en el esquema, al estar la sonda apoyada sobre el cuello, nos permite estar muy cerca de las estructuras y poder ver bien en las pacientes. Tampoco tenemos que indicar la retención del líquido, todo lo contrario, que ustedes saben que es muy molesto para las pacientes estar aguantando el litro de agua y para lo que es el día a día, el flujo de trabajo de un lugar donde hacemos ecografía, de gente tocándonos la puerta que quiere hacer pis, que no aguanta más. Con la ecografía transvaginal todo esto se anula. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver y cómo se ve la imagen de la EcoTV? Nosotros vamos a poder ver lo que es el útero, el cuello del útero. El útero siempre tenemos que pedir que nos lo midan en los tres planos, ¿sí? El plano longitudinal, el plano antero-posterior y el plano transversal. Siempre los tres, porque si no, no podemos comparar con otra ecografía previa si hubo alguna modificación o no la hubo. También nosotros podemos tener un buen acceso a evaluación del endometrio, que es esta estructura que ustedes ven acá, y el endometrio va a variar de acuerdo a la etapa del ciclo menstrual de esa paciente, si está en una etapa premenopáusica, ¿no? Fíjense lo bien que se ve, y nosotros, la verdad que es un estudio que no molesta para nada. Acá les traigo unos ejemplos. Fíjense cómo se ve un ovario normal. En este caso era una paciente que tenía 42 años. Este es el ovario derecho. A veces vemos los folículos, pero es importante siempre preguntar al paciente en qué estadio hormonal está. No es lo mismo un ovario de una paciente de 60 años, que generalmente del tamaño de una almendra y que muchas veces no lo podemos encontrar, pero podemos ver la región anexial y evaluar que no haya patología, que un ovario de una chica de 25, donde habitualmente tenemos que verlo. Son ovarios más grandes, generalmente tienen folículos, salvo que haya anticonceptivos. Y entonces cada paciente es diferente. Tenemos que preguntar siempre la fecha de última menstruación, no solo para saber en qué momento del ciclo está, sino para saber si tiene posibilidad de estar embarazada. Acá tienen, por ejemplo, cómo se ve un ovario que es patológico. Fíjense la diferencia. Este ovario tiene un tamaño mayor al habitual. Acá está medida la parte quística, pero también tenía un componente sólido, un mamelón. Este era un blastoma de ovario. Acá tenemos otro caso, también de otro tipo de blastoma. Fíjense lo bien que se puede visualizar. Cuando el ovario tiene folículos, se ven
anecoicos, se ven en distintos tamaños, pero esto no son folículos en ovario, sino que es una lesión única, multiloculada, con tabiques. Esto es claramente patológico. Acá les traje para ver, por ejemplo, un caso donde el endometrio, a diferencia de la foto anterior, fíjense, también está la señora que acá les muestro, una señora de 65 años. El endometrio de esa paciente tiene que ser finito, y en esta paciente tenía más de 15 centímetros. Fíjense que no podemos ver la diferencia entre lo que es la finalización del miometrio y lo que es el endometrio. Acá está como todo, digamos, con una infiltración, y por eso no podemos diferenciar los planos. Esto, digamos, nos llama la atención, era un carcinoma de endometrio. Después se hace la biopsia. Acá les traigo otro caso donde también ven lo que es la herramienta del Doppler que usamos en ecografía. El Doppler lo utilizamos para ver la vascularización de las estructuras, para ver, en el caso del Doppler color, que es el que más se usa en la ecografía transvaginal, nosotros vamos a ver si la vascularización está aumentada, cómo son esos vasos, desde dónde vienen, el flujo que tienen, si es el venoso o es arterial. Y en este caso nosotros teníamos una paciente joven con un diagnóstico de embarazo por laboratorio, pero el útero no tenía ninguna diferencia con un útero normal, salvo el endometrio un poquito engrosado, y lo que veíamos era este ovario con un embarazo ectópico. Esta es una imagen típica de un embarazo ectópico. Acá les muestro otro caso, por ejemplo, de lo que es el útero. Fíjense también un endometrio que no es normal, un endometrio que tiene esta imagen, que es un pólipo típico. Acá también podemos utilizar el Doppler. En el pólipo siempre generalmente tenemos un vasito que va por el tallo y lo podemos identificar y se puede informar y digamos, registrar. Acá tenemos otro caso, también un cáncer de endometrio. Fíjense cómo el endometrio no lo podemos identificar, es ecogénico, mide más de 15 milímetros. Esta es un endometrio de una paciente menopáusica completamente anormal, estaba con tratamiento de tamoxifeno, estaba con hemorragias ocasionales y también fue un carcinoma de endometrio. Bueno, muchas gracias. No sé si quieren preguntar. Ya les dejo, no sé si les dan habitualmente la clase, yo no tengo problema en dejársela, o si ustedes me escriben a ese mail, les puedo dar algunas de las fotos.